Ya habíamos visto en un video anterior cuáles eran los 5 puntos más importantes al querer administrar un proyecto, pero esos puntos estaban más enfocados a la parte del proceso, el proceso de administración de proyectos. Últimamente me ha tocado platicar con algunas personas sobre qué es lo más importante que se debe de tener en cuenta al hacer un proyecto dentro de tu organización. Y me he encontrado con mucha sorpresa que la mayoría de ellos se enfocan a aquellas habilidades soft o blandas, como también se les conoce, que deben de tener las personas que administran el proyecto. Con esto me refiero a habilidades como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, etc., las cuales son muy importantes, pero a mi manera de ver, no son las que van a determinar si tu proyecto sigue o no. Lo que yo considero más importante a la hora de administrar un proyecto es saber cómo monetizar el resultado. Con esto me refiero a que si no puedes demostrarle al director o dueño de la empresa cuál es el resultado económico, las bondades económicas que va a traer tu proyecto a la organización, es muy probable que tu proyecto pueda continuar, pero después de un tiempo este puede venirse para abajo. En una empresa lo más importante es cómo puedes garantizar que el proyecto continúe al tener los recursos financieros necesarios para ello. Esto implica que debes de asegurarte que todo lo que vas a hacer dentro de tu proyecto tenga un retorno de inversión. Muchas veces me ha tocado ver, y esto ocurre por ejemplo en los proyectos que tienen que ver con la capacitación, que se establece un presupuesto y se establecen cuáles son los objetivos que se quieren lograr en términos de resultado, mejora de la eficiencia o mejora de la productividad. Pero rara vez estas situaciones o estos indicadores se monetizan, haciéndole ver al dueño de la empresa cuánto es lo que podría ganar después de haber ejecutado el proyecto. Lo que me parece más curioso e interesante es que, por lo menos en mi experiencia, entre más grande es la organización, menos enfoque le dan al retorno de inversión o a lo que sería la monetización del resultado del proyecto. Esto puede ser a que, al haber un presupuesto ya establecido y tener un flujo de dinero tan grande, dan por hecho de que el siguiente año van a poder continuar con el proyecto, o si simplemente el proyecto no funciona, van a poder establecer otro y otro y otro y otro más. Esto por lo general lo he visto en las empresas transnacionales. Sin embargo, en las pymes, pequeñas y medianas empresas, el hacer un proyecto en falso, es decir, un proyecto que no logra el objetivo planteado, es un riesgo altísimo. Porque más allá de que la persona que administra el proyecto se pueda quemar, lo que pasa es que toda la idea de hacer nuevas ideas o de generar nuevos proyectos en la organización se puede venir abajo. Es por ello que si tú estás en una pyme, te recomiendo que más allá de ver los puntos más importantes en cuanto al proceso de administración de proyectos que debes de revisar para que tu proyecto sea exitoso, te enfoques de manera muy precisa a monetizar el resultado. Entonces, un aspecto crítico es que si tú estás en una pequeña o mediana empresa y quieres hacer un proyecto de mejora, puedas presentarle a tu director cuánto es lo que te va a costar el proyecto, pero aún más importante, en cuánto tiempo va a recuperar ese dinero. Si resulta de manera adecuada, puedes dar por hecho de que el director te va a seguir apoyando y va a seguir invirtiendo en tus ideas. Si no resulta, pero puedes justificar el por qué no se alcanzaron los resultados o por qué la inversión no se retornó como se podía esperar, también puedes generar mucha confianza con el director, ya que te contemplará como una persona transparente. El problema es cuando se hacen proyectos que el director le mete dinero y no sabe si se recuperó la inversión o no, o solamente escucha opiniones, comentarios, percepciones de la gente de que si se pudo o no lograr el resultado. Y muchas veces se presentan los resultados en base a otros indicadores, como puede ser, ¿sabes qué? Se aumentó la calidad, se aumentó la productividad, bajó el ausentismo, bajó la rotación del personal, y todo eso está muy bien. Pero tienes que pensar, sobre todo si estás en una empresa pequeña, que al dueño o director lo que le interesa es ver cuánto está mejorando esto, el flujo de efectivo. Por eso, si tú puedes traducir esos indicadores que mencionamos hace un momento en cuánto dinero más va a tener la organización o cuánto dinero se va a ahorrar, esto es lo que te va a dar el mejor resultado para demostrar que tus proyectos son exitosos. Existe un proceso muy específico para poder llevar tu proyecto al éxito desde el punto de vista de los pasos que tienes que hacer. Pero como entregable, como un resultado del proyecto, tienes que demostrarle al dueño o director o al grupo de gerentes que esto está funcionando, que estás generando un mayor beneficio económico para la empresa. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este, recomiéndalo a quien creas que pueda interesarle y nos vemos en el siguiente video.